Próxima estación. Próxima estación. Próxima estación. Dirección El Rosario. Corresponde Barranca del Muerto. Dirección El Rosario. El carnicero de las calles de Neza. Corría el mes de septiembre del año 2022 en una colonia con calles desoladas de Nezahualcóyotl, Estado de México. Las mismas calles parecían guardar sus propios secretos bajo el manto de cielos grises, lluvias y noches inquietantemente silenciosas de aquel mes. Entre los vecinos, un hombre conocido como Evaristo se había ganado una reputación peculiar. Era un supuesto protector de perros callejeros. Dedicaba su tiempo a recolectar animales abandonados, llevándolos a un refugio improvisado que había realizado en su casa después de que sus padres murieran. Según él, era un santuario para brindarles una segunda oportunidad de vida. A simple vista, Evaristo parecía ser el héroe que las calles necesitaban. Alguien compensaba con actos de bondad la indiferencia de tantos otros, pero quienes lo conocían de cerca o creían conocerlo, hablaban de una vibra extraña que lo rodeaba, pues de pronto su carácter era bastante frío e incluso grosero y enojón con sus vecinos, o con quien iba y tiraba perros afuera de su casa para que se viera obligado a rescatarlos. Su casa, una vivienda envejecida y con una puerta negra que daba paso a un pasillo angosto que poco a poco se iba convirtiendo en un refugio. El lugar estaba siempre en las penumbras y solo de vez en cuando se podía ver una tenue luz parpadeando en el interior, como si intentara no llamar la atención. Aunque Evaristo en la mayoría del tiempo era amable de palabra, sí había algo en su sonrisa que resultaba inquietante, una sensación de que tras su rostro apacible se escondía algo más. Nadie cuestionaba sus intenciones, pero las señales estaban ahí, pequeñas y escalofriantes. Un hedor agrio que se intensificaba tras las lluvias, extraños ruidos que surgían en las noches más oscuras y sobre todo los constantes rumores sobre el verdadero destino de los animales que entraban en su hogar, pero rara vez se les veía salir. El oscuro secreto que Evaristo escondía estaba a punto de ser revelado, pero nadie en la colonia estaba preparado para lo que estaba por descubrirse. Lo que comenzó como actos de aparente bondad, pronto se transformaría en una de las historias más perturbadoras que ese rincón de Nezahualcóyotl jamás habría imaginado. Pero vámonos un poco más atrás con la historia de Evaristo. Desde niño, desarrolló un instinto protector hacia los perros callejeros. Aunque no tenía muchos recursos, siempre buscaba maneras de darles un poco de comida o construir pequeños refugios con lo que encontraba. Sus padres, estrictos y de carácter duro, nunca le permitieron llevarlos a casa, ya que su padre, de oficio carnicero, decía que esos perros solo ensuciarían la carne o se la comerían, y que no era higiénico, ya que la carne la cortaba en un patio trasero de su casa para taqueros que lo iban a buscar para comprarle, y no le gustaba que tanto carniceros como taqueros vieran que había perros. Pero a Evaristo eso no lo detuvo, siempre encontró soluciones. La madre de Evaristo en una ocasión le dijo: «Haces más por ellos que por ti mismo». Así pasaron los años. De la adolescencia pasó a la juventud. Sus padres evidentemente iban envejeciendo y poco a poco iban tolerando a los pocos perros que todavía tenía en su hogar, pues de alguna manera lograba ponerlos en adopción. Cuando Evaristo cumplió 22 años, la vida le sonrió por un breve periodo. Conoció a Valeria, una joven apasionada por los animales como él. Juntos empezaron a rescatar perros de las calles de Neza. Durante 15 años se dedicaron a construir una pequeña familia de 4 patas. Aunque no se casaron ni tuvieron hijos, los perros se cuidaban, llenaban su hogar de ladridos y alegría. El pequeño patio donde antes su padre cortaba la carne para los taqueros que le iban a comprar desapareció porque su papá ya no pudo trabajar, solo vivía de su pensión y se había convertido ahora en el nuevo refugio de Evaristo y Valeria. Sin embargo, el destino no tardaría en mostrar su lado más cruel. Una tarde, mientras volvía del mercado, Evaristo vio algo que lo destrozó. Valeria, la mujer que había sido el centro de su mundo, estaba en una situación comprometedora con otro hombre en una esquina del barrio. Era un beso con aquel otro hombre lo que le destrozó el corazón. Sintió como si el aire le faltara. Valeria, al verlo, corrió con él
e intentó disculparse, jurándole que había sido un error. Pero Evaristo no podía soportar la traición. Corrió a casa, lloró por toda la noche. Sus padres, ya de edad avanzada, trataban de consolarlo, pero poco pudieron hacer. Nunca más quiso ver a Valeria. Su relación terminó y él cayó en un abismo de tristeza y depresión. Los meses que siguieron no fueron mejores. Valeria se fue de la colonia para nunca volver. La madre de Evaristo enfermó gravemente y murió. Luego su padre, el carnicero reconocido por los vecinos y los taqueros de la zona, sucumbió a la misma enfermedad diabética. Los vecinos ayudaron al funeral, ya que se encontraban en una situación de escasos recursos. Ahora Evaristo estaba solo en una casa que se sentía más grande y vacía con cada día que pasaba. Descuidó a los pocos perritos que tenía en su refugio y poco a poco empezaron a irse, salvo algunos 3 o 4. Entre ellos estaba un perro llamado Manzano, que era el perro principal de la expareja de Evaristo. El alcohol se convirtió en su único refugio, pero no era suficiente para apagar el dolor. A pesar de su estado, los vecinos del barrio comenzaron a dejar perros en la puerta de su casa, asumiendo que todavía podía cuidarlos como antes. Evaristo siempre los ayuda, ahí déjenlos, decían algunos. Pero lo que no sabían era que él ya no era el mismo. Su depresión y falta de dinero lo llevaron a descuidar incluso a los animales que tanto amaba, en especial a Manzano, que le recordaba a Valeria. Un día, mientras reparaba una vieja barda del patio trasero, esta se desplomó de forma inesperada. En su caída, aplastó a su perro Manzano con resultados fatales. Manzano era un perro mestizo de talla grande que había sido rescatado cuando conoció a Valeria. De hecho, lo quería tanto porque así se conocieron. Evaristo quedó paralizado al principio. No podía creer lo que le había sucedido. Por más que intentó salvar a Manzano, no pudo. El peso de la tragedia lo abrumó, pero algo en su interior, algo oscuro y retorcido, le dio una idea. Miró las herramientas de carnicería de su padre colgadas en una pared aledaña. Tomó una de las cuchillas y entre lágrimas y temblores, desolló al animal. Solo esta vez, se dijo mientras cortaba la carne en pedazos más pequeños. Su desesperación por no contar con dinero y no tener un trabajo formal, y la sed de seguir consumiendo alcohol para evadir su realidad, lo estaba convirtiendo en un monstruo. Esa misma tarde, llevó el producto a una taquería cercana. Los dueños no hicieron preguntas. Al final pensaron que Evaristo ya se estaba dedicando al viejo oficio de su padre, y como lo conocían y el precio que ofrecía era irresistible, decidieron comprarle. Buenas tardes, Evaristo. Qué gusto que ya te estás dedicando al negocio de tu padre. Te va a ayudar mucho para ganar unas monedas y para que te alivianes, le dijo el taquero, que al mismo tiempo era un carnicero a quien le vendió los trozos de carne. Sí, aquí andamos. Es buena carne, dijo Evaristo titubeando y se retiró. Lo que comenzó como una medida desesperada, pronto se convirtió en una práctica habitual. Con el tiempo Evaristo se dio cuenta que su negocio clandestino era rentable, y aunque trataba de ignorar el asco y la culpa, no podía escapar de las pesadillas. Todas las noches soñaba con ladridos que se mezclaban con gritos humanos. Sentía ojos observándolo desde las esquinas más oscuras de su casa, y a veces el eco de un susurro que lo llamaba por su nombre. Mayor impresión le dio que tanto carniceros como taqueros que venían no solo de Nezahualcóyotl o zonas aledañas, sino algunos otros taqueros que radicaban o vendían dentro de la Ciudad de México, empezaron a buscarlo, porque entre voces sabían que la carne no era proveniente de la res o del puerco como lo quería hacer pasar. Sabían que esa carne era de dudosa procedencia, pero la compraban por barata y para venderla en tacos a mucho menor precio. Nos ayuda a la economía y no hace daño, declaró uno de los clientes de Evaristo. El vecindario también empezó a notar cambios en Evaristo. Su figura, antes robusta y saludable, ahora era flaca y encorvada. Sus ojos estaban hundidos y siempre llevaba una sonrisa torcida que inquietaba a cualquiera que lo viera. Su carácter había cambiado. Se enojaba por todo. Ya no saludaba. Las noches en su casa eran particularmente extrañas.
Vecinos cercanos juraban escuchar ruidos metálicos como si arrastrara algo pesado y murmullos que no podían explicar. Continuaba con su labor de cuidar perros. Incluso ahora era más. Lo que había comenzado como un acto noble, ahora se había convertido en algo enfermizo. Evaristo empezó a caminar por varias calles de Nezahualcóyotl y de municipios aledaños. Recogía perros callejeros, los engordaba con croquetas, agua, tortilla y sobras de comida que encontraba en el mercado. Esos perros siempre están bien gorditos, decía una de sus vecinas. Lo que pareciera que Evaristo los tenía bien alimentados. Les daba de comer en la mañana, en la tarde y en la noche. Ya no le molestaba que la gente fuera a tirar perros desde cachorros, tallas medianas o tallas grandes a su casa, pues aún así los aceptaba. Incluso había vecinos que para no abandonar a sus perros se los entregaban para que según los cuidara. Evaristo sonreía y los aceptaba. En ocasiones había noches en las que los perros no dejaban de ladrar, lo que volvía un escenario intolerante. Entre los ladridos y los malos olores, los vecinos empezaron a quejarse. Intentaron hablar con Evaristo, pero su respuesta siempre fue agresiva y negativa. Poco a poco fue convirtiéndose en el vecino incómodo. Además, que por las madrugadas y mañanas, Evaristo recibía muchas visitas. Se estacionaban coches o camionetas viejas, ingresaban al domicilio, no tardaban mucho y salían con bolsas grandes de carne. La gente no podía entender cómo le podían seguir comprando carne, tomando en cuenta la cantidad de perros que estaban en el lugar, volviéndolo un foco de infección. Sus vecinos seguían pensando que la carne era de res, pero poco faltaba para que la verdad fuera revelada. Un día, una vecina con la que aún se llevaba bien y que le llevaba de vez en cuando un plato de comida, se atrevió a entrar a su patio trasero debido a que la puerta estaba abierta. Lo que vio la dejó helada, huesos apilados, algunos claramente no de res o de puerco, y un cuchillo clavado en la mesa improvisada cubierta de sangre seca. Caminó y con una voz temblorosa preguntaba por Evaristo. Evaristo. Buenas tardes. ¿Estás aquí? Discúlpame que me pase, porque la puerta estaba abierta. Mira, aquí te dejo un plato de comida, para que comas, muchacho. Algunos perros se empezaron a amontonar a la señora. Algunos otros ladraban. Caminó un poco más al patio trasero y vio a Evaristo totalmente dormido por la borrachera que traía. Dio una media vuelta y se percató que en unas cubetas vacías de pintura se encontraban 3 cabezas de lo que parecían ser perros. La mujer pegó un grito tremendo, tiró el plato de comida y huyó aterrorizada. Ni el tremendo grito que dio la señora despertó a Evaristo. La señora vivía sola y corrió a contarle a unas vecinas, pero poco le creyeron. La señora insistía, incluso con lágrimas en los ojos. Su vecina le contestaba: «Ay, ¿es en serio que viste eso? Es que no lo puedo creer de Evaristo. Según nosotras, se dedica a la carnicería como su papá. Y bueno, su papá no creo que le haya enseñado eso. Ay, no lo puedo creer. Yo un par de ocasiones le he comprado carne por lo barata que la da». El rumor comenzó a esparcirse como fuego entre los vecinos. Primero fueron susurros en las esquinas y mercados, luego conversaciones más explícitas que se tornaban en cuchicheos nerviosos cuando Evaristo pasaba cerca. Las piezas del rompecabezas encajaban de manera perturbadora. ¿Por qué los perros que veían en su casa de pronto desaparecían? ¿Por qué los alimentaba con tanta dedicación hasta que engordaran? La explicación de que los daba en adopción ya no era convincente. Muchos empezaron a creer que la carne que Evaristo vendía a los taqueros no era lo que aparentaba. El miedo creció al punto de que algunos vecinos dejaban de caminar por su calle, mientras otros vigilaban su casa desde la distancia, esperando confirmar sus sospechas. Pero la historia tomó un giro más siniestro cuando la vecina que había visto las macabras evidencias decidió acudir a las autoridades. Aterrorizada y con voz entrecortada, relató lo que había encontrado en el patio de Evaristo: las cubetas con las cabezas de perros, los huesos apilados y el cuchillo empapado de sangre seca. Aunque a un principio la policía dudó, la insistencia de la mujer y las declaraciones de otros vecinos que mencionaron el extraño olor que a veces emanaba de la casa terminaron por convencerlos de investigar. Una tarde lluviosa, con las nubes amenazando una tormenta, llegaron al hogar de Evaristo, pero él no los dejó entrar
argumentando que para entrar a su propiedad necesitaban tener una orden de cateo, lo que provocó que las autoridades se fueran. Pero eso no detuvo a los vecinos, ya que con la ayuda de una asociación en pro de los animales, metieron presión a las autoridades para que les hicieran caso y generaran una orden para poder ingresar al inmueble. Solo pasaron algunos días para que esto así fuera. Nuevamente tocaron la puerta y ahora sí, con una orden de cateo, las autoridades pudieron ingresar al inmueble, solo para ver los horrores que ahí se encontraban. Los policías cruzaron la puerta tambaleante, acompañados de un par de testigos. En el interior, el olor era insoportable, un aroma metálico que impregnaba las paredes y los muebles. Al inspeccionar el patio trasero, encontraron las mismas cubetas con las cabezas de perro que la vecina había descrito, junto con restos óseos y herramientas de carnicería. En un rincón, un freezer chirriante contenía carne envuelta en bolsas, etiquetadas como res y puerco, aunque su procedencia real estaba a punto de ser descubierta. Evaristo fue arrestado esa misma noche, aún tambaleándose por la resaca. Mientras lo sacaban de su hogar, los vecinos se reunieron en la calle, mirándolo con una mezcla de horror y repulsión. Algunos rezaban en voz baja, otros no podían contener las lágrimas al recordar a los perros que alguna vez confiaron en él. En el ministerio con las autoridades del Estado de México, Evaristo declaró que debido a su depresión, su alcoholismo y su falta de dinero, se vio obligado a realizar tales actos. Al declarar con un policía de la estación, dijo: "No, pues, perdóneme, jefe, no sé qué me pasó. Yo amo a estos animalitos desde que yo era chamaco. Mis padres no me apoyaban por el negocio de la carne, pero al final mi padre tuvo un poco de bondad en su corazón. Mi error fue enamorarme de aquella que me rompió el corazón, y en venganza, primero me deshice de Manzano, un perro que teníamos juntos, que veíamos como si fuera nuestro hijo. Después, vendí la carne a un taquero, que al mismo tiempo es carnicero, amigo de mi papá, que se dio cuenta que era carne de perro, y en vez de molestarse, me pidió más. Al principio lo dudé, pero usted sabe que el hambre está canija, por lo que no lo dudé. Los perros que ya estaban grandes y nadie quería adoptar, los empecé a engordar con tortilla dura, croquetas baratas y con sobras de comida que recogía de los basureros. Después, ese carnicero amigo de mi papá empezó a pasar la voz entre sus contactos que se dedicaban también a la carnicería o a las taquerías, y así me empecé a hacer de clientes. ¿Quiénes eran los que te compraban?", preguntó el policía. La verdad, eso sí no sé de dónde venían. Yo hablaba muy poco con ellos. A lo que venían, entraban a casa, pesábamos la carne, me pagaban y se iban. Lo único que sé, que la mayoría utilizaban la carne para taquerías, pero desconozco de dónde venían. Ya cuando tenía la carne, solo les echaba un mensaje: "Si quieren investigar, ahí está mi celular para que vean". Ok, Evaristo, pero ¿de dónde recogías a los perros? ¿Tu papá hacía lo mismo?, preguntó nuevamente el oficial. No, jefe, ¿cómo cree? Mi papá no hacía eso. Él sí se iba al rastro a comprar carne de diferentes calidades, por eso le iba bien. Lo único que le aprendí a mi papá fue el oficio, porque él quería que continuara con el negocio. Pero como estaba tan enajenado con hacer según mi refugio para perros, pues poca importancia le di. Es por eso que cuando me quedé solo, sin mis padres y sin mi mujer, pues no sabía qué hacer. No sabía hacer nada, más que eso. Los perros, pues usé muchos de los que ya tenía cuidando. Me iba a dar la vuelta por las calles y encontraba muchos perritos flaquitos. Los agarraba, me los traía y los engordaba. Los demás, a veces me los traía la gente, pues muchos sabían que mi casa era un refugio. Antes no los aceptaba porque ya no podía cuidar tantos perros, pero cuando enloquecí y empecé a ver a los perros con ojos de dinero, pues más gusto me dio, y así me estuve manteniendo. Al principio me daba remordimiento, pobres animalitos, pero me tomaba un trago de tequila, y luego otro, que me daba valor. Ni modo, a pagar lo que tenga que pagar. El caso de Evaristo se volvió un escándalo local.
Una historia que heló la sangre de todos los que alguna vez habían comprado carne en el mercado o en taquerías aledañas. Pero mientras él aguardaba su juicio, se rumoraba que no todos los huesos encontrados en su patio eran de perros. Pero eso quedó solo en el rumor, ya que no se le pudo comprobar algún cargo más o si los huesos tenían otra procedencia. A Evaristo le dieron solo 4 años de prisión, cargo que le indignó a muchos de sus vecinos y gente que se enteró del caso. Los perritos que pudieron rescatar del inmueble fueron resguardados por asociaciones en pro de los animales para posteriormente ponerlos en adopción. De los taqueros y carniceros que solían comprarle carne, poco se sabe, aunque se dice que las investigaciones continúan para encontrar a las personas que fueron cómplices de tan atroz hecho. Ahora bien, esta historia está basada en una historia real. La noticia se dio a conocer en octubre del año 2022 y en el medio Infobae menciona como título principal el insólito caso de un hombre que engordaba a perros y vendía su carne en taquerías de Nezahualcóyotl. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó recientemente sobre el inicio de una investigación tras las denuncias de vecinos en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, relacionados con un presunto caso del maltrato animal en un refugio. Las quejas que habían circulado durante semanas entre los habitantes de la zona llamaron la atención de las autoridades debido a los detalles preocupantes que describían las condiciones en las que se encontraban los animales en el lugar. Según los vecinos, el propietario del inmueble solía albergar una cantidad significativa de perros, pero los animales no permanecían mucho tiempo en el lugar y su número fluctuaba de manera irregular. Ante la situación, organizaciones de protección animal decidieron intervenir, entre ellas la Asociación Civil Protección Animal Nitin México AC, que en compañía de la persona del área de Ecología y Medio Ambiente del municipio acudió al sitio para realizar una inspección. Reportes preliminares indicaron que la carne de canes es vendida a diversas taquerías de la localidad sin que los comensales tengan conocimiento de lo que ingieren. Sin embargo, ante la falta de pruebas, los pobladores mexiquenses comenzaron a realizar denuncias en redes sociales hasta que el caso llegó a manos de las autoridades. En el lugar, los inspectores habrían encontrado indicios que podrían estar relacionadas con actividades inadecuadas, incluyendo condiciones insalubres y de hacinamiento que ponían en riesgo el bienestar de los animales. Las primeras observaciones también levantaron sospechas sobre el destino de los perros que eran llevados al lugar, lo que generó preocupación tanto entre vecinos como entre las autoridades. En respuesta, la Fiscalía Estatal informó que el pasado martes 11 de octubre inició con la indagatoria de oficio ante la supuesta engorda de caninos en Nezahualcóyotl con presuntos fines de distribución para comercialización en alimentos, por lo que aseguró que la investigación seguiría en curso. El representante de la asociación civil declaró que los hallazgos iniciales en el sitio son alarmantes y hacen un llamado urgente a la protección de los animales que aún pertenecen allí. Algunos testimonios recabados indican que durante las noches los vecinos escuchaban ruidos provenientes del lugar que resultaban inquietantes. Asimismo, mencionó que en el domicilio también residía una mujer mayor en condiciones vulnerables, quien sería la madre del propietario. Según fuentes extraoficiales, el responsable de estos atroces actos se le sentenciaron 6 años de prisión y las investigaciones aún continúan, porque la realidad nos puede llevar más allá de la ficción. Cuéntame, ¿qué opinas de este caso? Te voy a dejar unos links de notas donde podrás ver fotografías de esta historia espeluznante. Agradezco que hayas visto este video. Si te gustó, por favor dale like y comparte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que seas la primera persona en ver todos mis videos. Yo soy el tío Taku. Buen provecho y nos vemos en la próxima.